En España son muchos los dichos populares que llevamos toda nuestra vida escuchando, pero que realmente no sabemos de dónde proceden. Se trata de personajes paremiológicos, es decir, de personajes que han pasado a la historia por la tradición oral, por chascarrillos o por refranes. Aquí os dejo el supuesto origen de muchas de estas expresiones que siguen entre nosotros. Adelante este tan viral. El coño de la Bernarda. Decir que algo es el coño de la Bernarda es decir que es algo verdaderamente caótico. ¿Pero de dónde viene esta expresión? Pues lo cierto es que no se sabe realmente su origen, pero hay una versión que parte de una tal Bernarda en Atarce, en Granada, allá por el siglo XVI. Se trata de una santera que tenía un método curativo muy especial. En concreto, su poder lo tenía en su entrepierna. Lo que hacía supuestamente era introducir en sus partes íntimas la mano de quien deseaba curarse o de quien quería pedir un deseo. Otras de las cosas que se han llegado a decir es que a los años de morir la desenterraron y su coño estaba intacto. Por eso la llevaron a la iglesia del pueblo para meterla en una urna y adorarla. Tener más cuento que Calleja significa echarle morro. ¿Pero de dónde sale esta expresión? Pues viene de Saturnino Calleja, siendo uno de los pioneros en el oficio de editor. En concreto, editaba libros de texto y cuentos infantiles. Así que, como era muy conocido, se ganó mucho respeto y publicó miles de cuentos. Ser más tonto que Abundio. Este dicho tiene varios orígenes, aunque uno de ellos parte de Córdoba. Se trata de un señor llamado Abundio del siglo XVIII que al parecer pretendió regar un cortijo con el solo chorrillo de su pis. Y otros muchos Abundios de la historia también llevaron a cabo actos que no son nada inteligentes, por lo que llevar este nombre se asocia a ser básicamente tonto. Ponerse como el Quico. El Quico era una figura de un pueblo de Sevilla al que invitaron a un gran banquete con otras personas muy distinguidas. En concreto, él era un pregonero y como antes no se había visto en otra, se puso fino de cigalas, de langostas y de otros mariscos. La cuestión es que como comió tanto, se puso malo, le entró fiebre y poco después murió después de haberle visto tirado en una charca. Así que es eso, ponerse fino filipino. Eres más feo que Picio. Pues Picio fue un zapatero de Alendín, en Granada, que fue condenado a muerte por razones desconocidas. En el último momento fue indultado y tal fue su sorpresa que perdió las cejas, el pelo, incluso se le deformó la cara llenándose de tumores, por lo que no supo gestionar muy bien la buena noticia. Como Pedro por su casa. Pedro I de Aragón, rey de Aragón y de Pamplona, era un gran estratega militar, lo que le ayudó a conquistar fácilmente Huesca y Barbastro en manos de los musulmanes, y por eso empezó a decirse como Pedro por Huesca, ya que se sentía muy cómodo. Pero esta expresión poco a poco fue derivando a otras y la conocemos así hoy en día como Pedro por su casa. ¿Va a ir o eso lo va a hacer Rita la cantaora? Rita Jiménez García, cantaora de flamenco, nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y no desaprovechaba ninguna oportunidad para trabajar. Hacía todo lo que se le ponía por delante, nunca se negaba a nada. Por eso se dice que lo va a hacer ella, porque hacía absolutamente todo. Cuando algún cantaor se negaba a ir, decía que vaya Rita, y desde ese momento se usa dicha expresión. Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Este dicho parte de un refrán de Francisco de Quevedo que nombró al rey Palomo en una de sus letrillas y decía: yo soy el rey Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero también existe una leyenda que parte de Córdoba del siglo XIX y aunque no se llamaba Juan Palomo, sí que se hacía llamar así un bandolero que abastecía de una manera asombrosa a cualquiera en tiempos de guerra, o sea que él se gestionaba todo. Se va a armar la Marimorena. En el Madrid de los Austrias hubo una taberna llamada María Morena, que estaba en la Cava Baja. Esta taberna era regentada por una señora que no se andaba con chiquitas y defendía lo suyo a capa y espada. Parece ser que un día llegó un grupo de soldados pidiendo el mejor vino, un vino que ya tenía reservado para sus mejores clientes, y los soldados rápidamente comenzaron una trifulca diciendo que querían beber ese vino. Entonces la señora se lió ahí a pegar a diestro y siniestro, de tal manera que incluso ella y su marido fueron llevados a juicio. Por eso se dice, cuando hay un conflicto, que se arma la Marimorena. Eres más viejo que Matusalén. Matusalén era un personaje bíblico y, según decía eso la Biblia, vivió muchos años. Se cuenta su historia en el Génesis, donde se señala que Enoc fue su padre a los 75 años. El propio Matusalén tuvo hijos cuando ya había vivido más de 100. Y aunque muchos creían que había vivido 969 años, no fue así, puesto que se trata de un error de cálculo, ya que sumaban los meses en lugar de los años, así que solo vivió unos 40.
Y este es el origen de tantos dichos que usamos en nuestra lengua. Nos vemos en el siguiente Tan Viral. ¡Adiós!